Bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Martes a esta hora que ya estamos todos un poco cansados del día, ¿no? Del trabajo y con ganas de comer algo rico y a descansar. Así que bueno, nada, mil gracias por estar ahí. Los que no me conocen, yo soy Román Aparicio, soy kinesiólogo bueno, como todo kinesio, he transitado varias áreas de la kinesiología y actualmente me desarrollo y trato de informarme y capacitarme y leer sobre este tema puntualmente, ¿no? Sobre los trastornos temporomandibulares, el dolor orofacial y también el dolor crónico. Un poco es por ahí por donde trabajo hoy actualmente. Así que bueno, un poco la idea de hoy, el título es este, ¿no? Trastornos temporomandibulares más allá del ATM. ¿Y por qué este título? Resulta que en estos años de experiencia, de ver personas con disfunción temporomandibular, me he encontrado o nos encontramos, mejor dicho, con personas que aplicamos un cierto tratamiento, una línea de trabajo, y a veces no resulta, ¿no? Entonces, en los últimos años, con la explosión más que nada informática, porque si bien ya tiene varios años de trabajo y de publicaciones y de investigación del dolor crónico, hoy podemos entender un poquito y ver un poquito más allá de la articulación en sí. Así que ese es un poco el objetivo y también tener una mirada crítica de lo que nosotros hacemos. No sé si hay odontos conectados, pero eh, las referencias se van a dar cuenta que hay mucho de odontología, ¿sí? Así que bueno, nada, ahí arrancamos. Bien, bueno, un poco de historia. Entonces, en los años 30, eh, este señor Kosten se encontraba con personas que acudían a su consultorio. Perdón, es un otorrino. Bien, entonces llegaban a su consultorio personas que venían con dolor de oído. Bueno, el señor hacía su trabajo, hacía su inspección, sus chequeos y resultaba que no había nada en el oído. Entonces, bueno, fue un poco más allá y se dio cuenta que ese dolor tenía más relación con la articulación temporomandibular que algo que esté pasando puntualmente en el oído. De ahí es que que él define o acuña, ¿no?, el término de síndrome de Kosten. Y al día de hoy todavía se puede leer esa referencia. Entonces, esta mirada hacía referencia a la parte oclusal, ¿bien? A la parte biomecánica. Como les dije, voy a hacer muchas referencias del área de odontología, pero como somos kines y hay kines también fisios conectados, voy a hacer también algunas referencias, voy a ir colando algunas cositas que nosotros vemos, ¿no? Como estas, ¿no? En mi formación previa en osteopatía nos enseñaban esto, que muchos de los dolores que tenemos estaban asociados a una... Perdón que me voy a quedar un poquito tildado porque voy admitiendo gente que va ingresando. Y los que vayan ingresando, si se pueden ir silenciando, se los agradezco. Entonces, tenemos una mirada biomecanicista, ¿verdad? Es decir, mirábamos mucho sobre la articulación, sobre el disco, los tejidos, el músculo, ¿bien? Y desde la kinesiología también nos pasa, al día de hoy seguimos un poco con esta mirada, ¿verdad? Relacionamos o tendemos a relacionar y buscar causas eh, que a veces nos quedamos un poco cortos. Entonces, un poco esa es la intención también de hoy. Entonces, un repaso histórico. En el año 30, Kosten empieza a hablar de esto, ¿no? De la oclusión. Entonces, todo lo que tenía que ver con la disfunción temporomandibular o dolores relacionados al área, se lo relacionaba a la oclusión. La odontología perdón, es que hay mucha gente esperando. Entonces la odontología empezó a trabajar desde esa línea y tenían resultados, ¿sí? Como todo lo que hacemos tenemos resultados.
Allá por el 70, Laskin empieza a hablar y empieza a relacionar un poquito más de la oclusión, empieza a relacionar el cráneo con la columna cervical, ¿sí? Después tenemos otro conocido, Rocabado, que también habla de una relación tricéntrica, ¿no? De la oclusión, el cráneo y la columna cervical. Pero allá por los 90 ya Horbach empieza a trabajar junto también con los criterios diagnósticos en otros aspectos, ¿sí? Que van un poquito más allá y que tiene que ver con aspectos psicosociales y el dolor, ¿bien? Y después con la aparición y el boom de las neurociencias y el dolor, empieza a cambiar la cosa y por lo menos empieza a cambiar nuestra mirada, ¿bien? Perdón que estoy admitiendo gente. Bien, entonces, teníamos se supone que hasta antes de los 90 teníamos esa solución, veíamos todo pasaba por el tejido, ¿verdad? La mirada biomecánica. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que teníamos muchas personas que mejoraban, pero otras no. Entonces, ya habíamos corregido esa oclusión, ya habíamos colocado una férula. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, por favor, pongan silencio. Entonces, ya habíamos colocado férulas, ya habíamos corregido esas disfunciones, por lo menos yo lo había visto así en mi formación de osteopatía, las disfunciones, ya habíamos corregido aquello que había que corregir, se habían hecho personas que se someten a tratamientos reumatológicos, las personas cambiaban sus hábitos, como dejar de masticar chicle, dejaban de comer cosas duras, bueno, muchas prohibiciones que hacemos, ¿no? Dejaban de hacer todo eso, pero aún así no mejoraban. Bien, entonces ahí la gente que investiga dice, bueno, vamos a chusmear qué pasa y vamos a ver por qué es que estas personas con estos tratamientos que ya conocemos no mejoran. Bien, entonces esto de la relación céntrica del cóndilo, podemos ver que hay una gran variabilidad anatómica en las personas. Entonces, veíamos personas que esa relación céntrica, que también fue cambiando, ¿no? La forma de ver esta relación céntrica con los años, pero sí que cuando empezaban a investigar y a estudiar en diferentes personas asintomáticas y con trastornos temporomandibulares, veían que las personas no cambiaban tanto en esa imagen. Entonces, bueno, un poco esto, ¿no? La variabilidad anatómica, biomecánica es tan variable como personas hay en el mundo. Se sabe que es una posición variable y asociada a factores funcionales, sistémicos, biotipos, etc. Entonces ahí empezaron, bueno, quizás no sea tan relevante esto. Bien. Luego, como les mencionaba, el tema de la oclusión. Bien, entonces acá también se evaluó personas que tenían síntomas y personas que no tenían síntomas. Bien, entonces, básicamente la conclusión que se llega es que la oclusión no tiene una relación directa causal con los trastornos temporomandibulares. Es decir, se hicieron correcciones en la oclusión, se evaluaron personas con falta de piezas dentarias y aún así habían personas que no tenían síntomas. Bien. El bruxismo fue o es al día de hoy, todavía podemos seguir escuchando y podemos seguir recibiendo a las personas en nuestro consultorio que refieren esto, ¿no? Que están con un tratamiento del bruxismo. Vienen por una disfunción temporomandibular, por dolor orofacial, chasquido, desviación de la mordida y demás. Limitación en la movilidad y a la vez tienen bruxismo. ¿Qué es lo que sucede? Es que muchas veces se les dice, o de alguna manera estas personas creen que ese bruxismo es la causa de toda esa disfunción temporomandibular. Entonces, ya en el consenso de 2018 se sacó por lo menos el calificativo de enfermedad, patología. ¿Sí? Hoy sabemos que es una conducta. Bien, y no está asociado con el trastorno temporomandibular. Puede ser un factor de riesgo solo si en personas con dolor y limitación en la articulación temporomandibular
existe el bruxismo, pero se descarta otras patologías. Bien. Entonces, lo mismo, el bruxismo. El bruxismo no es una enfermedad, es una conducta, se puede considerar un factor de riesgo según la clínica de la persona. Se puede considerar como un factor protector, por ejemplo, en personas con reflujo gastroesofágico. Por lo demás, en personas sanas se debe entender como una conducta. Esto está buenísimo porque a nosotros como terapeuta nos exime de buscar un tratamiento efectivo. Y por otro lado, la persona, en lo que es costo-beneficio, también lo saca de que le vendan tratamientos maravillosos y mágicos, ¿verdad? Bueno, acá cuidado con el tema de las férulas. Si hay odontos, pueden hablar, pueden prender el micrófono. Pero a ver, ¿qué es lo que dice este estudio? Básicamente evalúa dolor y limitación. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Evaluaron personas con férulas y personas sin férulas con tratamientos conservadores. No se vieron grandes diferencias en el resultado positivo. Entonces, ¿qué es lo que dice al final como una conclusión? Se sugiere que los médicos que tratan a pacientes con disfunción temporomandibular deberían considerar prescribir una terapia de autocuidado sin férula de bajo costo para la mayoría de los pacientes. Hay otros artículos que hablan, y hoy sabemos que en pacientes agudos con patologías degenerativas, acumulación de líquido en la articulación, este tipo de férulas sí que van a funcionar. Por eso es tan importante la evaluación, la clínica del paciente. Y otro punto, que no recuerdo si lo puse acá, a ver, sí, es esto, que el tratamiento con la férula debe ser desde un criterio ortopédico, es decir, cuando una persona se esguinza, nosotros no le ponemos una bota, bueno, igual abriendo un paréntesis, cuando ponemos un inmovilizador es porque realmente lo necesita, si no, tratamos de inmovilizar lo menos posible, ¿verdad? Entonces, con la férula es exactamente lo mismo, ¿bien? Es decir, el tratamiento debe ser por un corto tiempo o lo justo y necesario. Bien, entonces esto, ¿no? Esto es un consejo de la página donde está, después, bueno, hay otros estudios que voy a mostrar y es de acceso gratuito. ¿Sí? Bueno, esto, que debe ser por un corto tiempo y no debe causar cambios permanentes en la mordida. Bien, si una férula causa o aumenta el dolor, el folleto de los Institutos Nacionales de Salud sobre la ATM dice que debe dejar de usarla y consultar al médico que fabricó la férula. Bien. Perdón que voy a dar ingreso. Ahí está. Bien. Más de lo mismo. Es decir, diferencias en el cóndilo, en la posición del cóndilo y el disco en pacientes sintomáticos y asintomáticos, no habían grandes diferencias. Pero lo que sí en este estudio habla y se menciona es que en aquellas personas que tenían una disfunción temporomandibular con limitación en la apertura con el disco anteriorizado, en pacientes asintomáticos no se veía tan frecuente esto, pero sí que habían cambios en la posición del disco en pacientes asintomáticos. Entonces también lo mismo, hay que evaluar a la persona en su contexto, con su historia y con su clínica. ¿Bien? Bueno, la imagen no es todo, la clínica la imagen no es nada, perdón, la imagen es nada, la clínica es todo. Esto hace referencia a los estudios de imagen, ¿sí? Los estudios de imagen hoy han mejorado un montón, pero lo mismo, en resumen, la indicación del estudio debe ser considerando la clínica de la persona, es decir, si es realmente necesario, porque acá tenemos dos cosas o dos lecturas para hacer cuando mandamos a hacer o cuando el área de odontología manda a hacer una imagen. Es que el primer informe quien recibe el primer informe es la persona. Muchas veces lee ese informe y hay un montón de palabras que no entienden y por sobre todo lo asustan. Entonces se debe considerar si realmente es necesario el estudio y también hacer educación, ¿no?, a la persona al respecto. Y después, la otra parte es, bueno, la interpretación, ¿no?, de estos hallazgos.
tienen que ir sí o sí con la clínica y la historia de la persona. Bueno, entonces, ya vimos que estas personas que acudían al consultorio, se realizaba un tratamiento más o menos con una misma línea, y no resultaban, no mejoraban en su dolor. Entonces se empiezan a estudiar todos estos factores, ¿no? La oclusión, el bruxismo y demás. Y también se empezaron a ver diferencias, se empezaron a ver que habían pacientes que eran asintomáticos y bruxaban. Eran asintomáticos y tenían una alteración, una variabilidad anatómica en el cóndilo. Bien. Las imágenes lo mismo, o sea, encontraban hallazgos similares en personas sintomáticas y en personas asintomáticas. Entonces, bueno, esto creo que era del 2006, me parece que comienzan los estudios ópera, ¿sí? Que es un estudio longitudinal prospectivo que lo que busca como finalidad es encontrar factores de riesgo. ¿Por qué? Porque es importante encontrar factores de riesgo, porque es la forma que nosotros o que la ciencia tiene de bajar los costos. Bien. Entonces acá es donde se empieza a estudiar, junto con también otros investigadores que lo hacían por su cuenta, pero sí que acá se hace un estudio por ahí más grueso en cuanto a tiempo, seguimiento y personas involucradas. ¿Sí? Entonces acá dicen 4.000, pero creo que son casi de 5.000 personas y fueron durante 5 años. Y todavía actualmente se sigue estudiando. Entonces acá es donde se empieza a ver que personas que tenían un perfil, por ejemplo, depresivo, de ansiedad, con una historia de vulnerabilidad o que se desempeñaban en un espacio, en un ambiente tóxico, además de otras conductas que tienen que ver con malos hábitos, parecía que podían estos hábitos y todos estos factores que mencionaba preceder al desarrollo de las disfunciones temporomandibulares. Entonces acá es donde se empieza a trabajar un poco más grueso en el tema. Entonces, esto que mencionaba, se evaluaron los factores de riesgo y evaluaron 3. El que predominaba eran los factores sistémicos, como por ejemplo la calidad del sueño, dolores preexistentes, dolores lumbares, fibromialgia, entre otros. Perdón que voy a dar ingreso a algunas personas que están. Bien. Eh, Luego le seguían los factores psicológicos, perdón que está mal escrito, los factores psicológicos como la ansiedad y la depresión. Pero acá también en estos factores psicológicos podrían entrar las creencias de las personas, la cultura y demás. Bien, y después los genéticos. Entonces, se dice, o por lo menos el gráfico que ellos grafican es esto, ¿no? En la base, esta flechita menciona o se grafica toda la parte genética. Toda esta parte genética va a estar mediada por 2 perfiles de personas, ¿bien? Aquel perfil con un factor predominante psicológico y con personas que tienen amplificación del dolor. Todo esto a su vez va a estar mediado por factores externos, ¿verdad? Es decir, por el ambiente, por la cultura, por las creencias, el trauma, el estrés, ¿sí? La depresión, la ansiedad y demás. Bien. Bueno, eso era los estudios ópera. Ahora, los criterios diagnósticos, que son hoy la base tanto para la clínica como para la investigación en lo que son las disfunciones temporomandibulares, divide tanto en la evaluación como para el abordaje en 2 ejes. Bien, acá pongo solamente el 2, pero les comento del 1. El primer eje básicamente se centra en la parte biomecánica, es decir, en el estudio de la articulación y todos sus tejidos, es decir, el disco, el tejido retrodiscal, la apertura, el cierre, los músculos asociados a perdón, a cefaleas, ¿sí? Y el segundo eje empieza a valorar todo lo que son los aspectos psicosociales.
Ah, estaba el uno ahí graficado, mencionado. Bueno, entonces, todo esto nos hace pensar, o por lo menos nos lleva a que estos pacientes no son tan sencillos de evaluar, o por lo menos la mirada biomecánica nos quedaba muy, muy corta. ¿Sí? Entonces, todos estos, tanto el ópera como los criterios diagnósticos también se basan y se colaboran con todo el estudio de dolor. Bien, entonces, para los que no están familiarizados, hago un pequeño paneo del dolor y hacia dónde vamos. Bien, entonces la definición para la IAS hoy es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial, que también va a estar mediado obviamente por todos estos factores que venimos hablando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente que daño no es igual a dolor y dolor tampoco es igual a daño. Entonces, el gráfico de arriba a la izquierda es el que nosotros sabíamos, ¿verdad? Y este es por ahí un poquito más actualizado, ¿sí? Hay más cosas en el medio, pero entendemos que el dolor es una experiencia de ida y vuelta, no solamente es que nos pinchamos, nos duele y ya está, sino también una respuesta que tiene, una respuesta descendente, ¿no? Del sistema nervioso central ante esa experiencia. Y va a estar mediado por un montón de cuestiones. Perdón que me pasé, sí está. A ver, si hice algo importante. Bueno, nada de esto. Bien, este aprovecho para recomendarles este libro de David García, Kine Argentino. Muy bueno. Me encanta esta definición que él da del dolor, ¿no? Dolor es una experiencia humana e individual, una experiencia humana, individual, normal o casi normal. Una experiencia humana, individual, normal, evolucionaria, necesaria para la supervivencia, ya que nos alerta de potenciales peligros. David García. Bueno, no puse nada, creo que. Perdón, se me fue. Pero bueno, los factores psicosociales, todo esto que hablábamos, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, las creencias de la persona, la fragilidad que nosotros podemos llegar a causar en esas personas con lo que decimos. Bien, no me quiero ir por las ramas. Bien, entonces este es un gráfico que explica cómo una experiencia dolorosa se puede ir hacia el lado agudo o hacia el lado crónico o ese agudo luego cronificarse, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ante una experiencia, la que sea, dos formas de responder, una adaptativa y una maladaptativa, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una respuesta adaptativa, básicamente hay un dolor, sabemos que el dolor va a durar lo que tenga que durar y luego nosotros podremos seguir adaptándonos mientras ese dolor cumple su ciclo. Ahora, podemos tener una respuesta maladaptativa que tiene que ver con lo que nosotros pensamos, con lo que nos dicen, ¿sí? El sistema de salud y cómo afrontamos ese dolor. Entonces podemos llegar a una catastrofización que puede aumentar y magnificar el dolor, que puede prolongar perdón, puede prolongar la inmovilidad llevando al desuso y eso hacer un círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, es un poco esto. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no encontramos en todo este circuito una, una estrategia para volver y para readaptar esto, se vuelve como un bucle, ¿sí? La inflamación, el dolor, la depresión, el desuso. Bien. Bueno, esto me lo robé de los chicos de Chile, de Pine Decoded, ¿verdad? La evolución del modelo biopsicosocial en la práctica kinésica. Básicamente es esto que venimos hablando hasta recién. Es decir, desde el modelo biomecánico no encontramos las respuestas para estos pacientes complejos de dolor, que muchas veces, bueno, iban rotando por muchos profesionales, muchas especialidades, muchos tratamientos, hasta que, bueno, empezamos a entender un poquito más allá
a entender la importancia de escuchar a estas personas, la importancia de educar a estas personas y que quizás todo eso que hacíamos antes de forma más periférica, es decir, de tocar y quizás manipular y demás, quizás en estas personas no funcionaba muy bien. Entonces es un poco esto. Bueno, ahora en la piel un poquito del paciente. La pesadilla de elegir, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el problema de tener tantas opciones, tantas miradas en pos del beneficio de los pacientes y de las personas, que es lo que muchas veces decimos o nos venden en los cursos, ¿no? Y bajo esa premisa podemos decir, ah, bueno, son buenas intenciones, pero bueno, justamente el avance de la ciencia, la medicina, los estudios, la investigación nos viene a decir que, bueno, que quizás hacerla un poco más simple, hablar con un lenguaje más entendible para la persona, y nosotros también unificar criterios puede hacer que quizás estas personas no tengan que estar deambulando por muchos lugares donde le van a decir un montón de cosas y no van a contribuir, especialmente en estas personas, ¿sí? Que reciben muchas palabras que no entienden y son diferentes de un mismo profesional. Es decir, por poner un ejemplo, desde una de mis bases de formación como es la osteopatía, nosotros solíamos hablar mucho de las disfunciones sí, perdón, de una disfunción osteopática, ¿no? O sea, en las vértebras que están posteriorizadas. En la quiropraxia pueden hablar de vértebras subluxadas. En RPG o posturología pueden hablar de captores podales, acortamientos de cadena. Bueno, ¿qué es lo que le está sucediendo a la persona? Y la persona, bueno, difícilmente puede encontrar una respuesta con toda esa información. Bien, entonces, lo mismo. A ver, lo que nosotros hacemos tienen resultados, y muchas veces tienen resultados positivos. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que después de... Uy, ahí está. Nada, esto es como ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una persona que tiene una disfunción temporomandibular y está recibiendo electroterapia. Bien. Probablemente esta persona mejore, seguramente mejoró, porque si no, no creo que la gente suba casos que no funcionan. La pregunta es por qué funcionó. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos personas que tienen un dolor crónico o un dolor que lleva más de 3 4 5 6 meses, ya entendemos que los cambios son a nivel central. Entonces, todo estímulo periférico no sé si realmente los puede ayudar. Sí, quizás puede llegar a modular el dolor, pero nosotros necesitamos realmente que esa persona modifique, cambie sus creencias y algunas conductas, ¿sí? Entonces, alguna de las cosas que puede hacer, que puede suceder en el medio para que esta persona mejore, es la regresión a la media, es decir, una persona que, perdón, ¿hay alguien que quiera hablar? Bueno, es decir, una persona que tenga alguna variable extrema, como puede ser el dolor, bueno, es muy probable que en un par de días ese dolor disminuya. ¿Sí? La historia natural de la enfermedad, bueno, hay muchas veces, de hecho, en las disfunciones temporomandibulares y en la parte de consejos a las personas, cuando ustedes entran a la web, se menciona que, bueno, que hay personas que quizás con solo la información puedan estar bien. Es decir, muchas veces estas personas que de repente le aparece un dolor, probablemente en dos, 3 semanas desaparezca. Y es normal. Y muchas veces esas personas, ya sea por bueno, por falta de recursos, porque estén quizás en una zona agraria, por dar un ejemplo, no puedan llegar a nuestra consulta, no pueden acceder a un especialista. Y probablemente esa persona mejore. Bien. Entonces esto, ¿no? La historia natural de la enfermedad. El ritual terapéutico, es decir, todo lo que hacemos y decimos alrededor de la persona. ¿Sí? Todo eso también puede causar un efecto placebo. Las expectativas que tiene la persona sobre lo que le vamos a hacer. Muchas veces este tipo de personas, sus expectativas son muy bajas, o sea, ya están cansados de dar vueltas. Son personas que tienen una historia de 1, 2, 3 años
¿sí? Entonces ya fueron al neurólogo, al reumatólogo, psicología, muchos kines, muchos fisios, nada. Entonces las expectativas en esta persona son muy bajas, ¿sí? Las experiencias previas, ¿sí? Es decir, personas que tienen buenas experiencias previas con manipulación, bueno, probablemente resulten bien con terapia manual y la historia de la persona. Pero aquellas que tuvieron una mala experiencia con una manipulación, si vos no le preguntás y lo manipulás, probablemente no ayude mucho y no sea muy favorable. Bien, entonces esto, ¿no? El ritual que hacemos, ¿no? Esto fue algo que dijo Babel en el Congreso de la IAPS de este año, que fue el fin de semana pasado. Muchas de las cosas que aplicamos tienen efecto, pero por placebo, aunque no lo sepamos o no lo estemos haciendo con ese objetivo, ni nos guste aceptarlo. ¿Bien? Bueno, estos son estudios que hablan de la expectativa. Sí, era la expectativa ay, no me acuerdo cuál era el otro, porque este es medio viejo. Bueno, el efecto psicológico de lo que hacemos, ¿bien? Entonces, en uno de los estudios lo que se hacía básicamente era agarrar un grupo y decirle, bueno, mira, esta es la terapia más actual que tenemos a disposición, para lo que vos tenés va a funcionar muy bien. A otra persona no se le decía nada y a otras personas, a otro grupo de personas se les decía, mira, no sabemos si esto va a funcionar. Bueno, en la escala de dolor, aquellos que se les decía que esto era lo mejor que iban a recibir, tenían una mejor respuesta. Uno. Bien. Bueno, el nocebo, es decir, lo que nosotros decimos a las personas, ¿bien? Entonces, este estudio es una encuesta y esto es de médicos, ¿sí? Básicamente se le hizo una encuesta a las personas que, con dolor, que creían de lo que le decían y cómo influenciaba eso en su dolor. Entonces, aquellas personas que habían recibido una mala experiencia o les habían hablado de una forma más catastrófica de posibles cirugías y que tenía que dejar de hacer esto o aquello, son personas que habían dejado de hacer cosas, estaban preocupados y tenían miedo. Entonces, es muy importante lo que decimos. Bien, entonces, esta es una adaptación de este estudio que yo lo llevé al plano de las disfunciones temporomandibulares. Entonces, cuando hablamos de cambios degenerativos crónicos, podemos decir cambios normales de la edad. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos. Después, sáquenle fotos si quieren, voy a subir la charla. Pero acá hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a mí una vez llegó una chica eh, que la habían atendido en una urgencia, en una guardia, había sufrido un trauma directo en la ATM, y le habían dicho que, bueno, que su ATM se comportaba como el cajón de un mueble. Entonces a veces podía encajar mal y bueno, y que había que acomodarlo. Entonces, bueno, nada, evitar ese tipo de lenguaje con este tipo de pacientes. Bien. Entonces, esto también es de odontología, ¿sí? Básicamente la pregunta es, ¿avanzamos o no avanzamos del 92 al 22? Bueno, hay un resumen, pero básicamente es un poco esto que venimos hablando. O sea, hay gente que al día de hoy sigue usando tratamientos, intervenciones y filosofías que ya están desactualizadas para esta época, que ya han sido bastante contundentes el avance de la ciencia, ¿no? Los estudios científicos, que marcan que deberíamos ir cambiando. Estrela. Mira, No. a ver, que voy a silenciar, perdón. Ahí está. Bien, bueno, entonces, los expertos autoproclamados y sus creyentes pueden simplemente descartar cualquier evidencia que se les presente que contraiga sus creencias, incluso después de 30 años de investigación científica de calidad y evidencia convincente. Es un poco lo que termina diciendo este artículo. Bien, bueno, más de lo mismo, ¿no? Un análisis ético de las prácticas actuales sobre las disfunciones temporomandibulares. Entonces, a ver, la práctica basada en la evidencia no viene a decir que abandonemos lo que hacemos, sino que entendamos qué es lo que hacemos y cuáles son sus limitaciones y qué es lo que tenemos a favor.
A todo esto le tenemos que sumar cambiar lo que decimos, ¿no? Porque, es decir, nosotros podemos seguir haciendo uso de la terapia manual, pero sabemos cuáles son sus limitaciones, sabemos cuáles son sus efectos y cuáles no son sus efectos hoy en día. Entonces, la práctica basada en la evidencia no invita a dejar de hacer esas cosas, sino que las hagamos cuando el paciente realmente lo necesita. Bien, entonces, esto es del lado, sí, esto era de odontología. Entonces dice, nuestra profesión tiene un pacto con la sociedad para honrar la vulnerabilidad del paciente, lo que luego nos obliga a facilitar su comprensión de la justificación, los riesgos, los beneficios, las alternativas y los objetivos de la intervención que realizamos. Bueno, esto es, no recuerdo el autor, pero esto se lo robé a Ben Cormack de una presentación de dolor lumbar, es decir, todos los factores que intervienen en el dolor crónico. En la articulación temporomandibular, el dolor orofacial, no queda exento de esto. Entonces, con la información que tenemos hoy en la actualidad, con el acceso que tenemos a un clic de poder acceder a toda esta información, asumir un problema, ya sea biomecánico o el que nosotros querramos o el que nos hayan vendido en alguna formación, básicamente adjudicarlo como una causa de los trastornos temporomandibulares es vender la solución a un problema creado por nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos muchas veces esto, ¿no? De esto que mencionaba del lenguaje. Bueno, entonces, un poco para graficar todo esto que venimos hablando. Lo que nosotros creemos o creíamos, esto, ¿no? De la oclusión, de la biomecánica y lo que realmente le sucede a la persona con un dolor crónico persistente. Y también que llegan a desarrollar una disfunción temporomandibular antes de dar sintomatología, ¿no? Las creencias, el nocebo, la depresión, la ansiedad, incertidumbre, catastrofización, miedo, mal descanso, experiencias previas, historias, fragilización, hipervigilancia, evitación y el desuso finalmente. Conclusión. Haciendo referencia a los Juegos Olímpicos, esto lo del turco, ¿no? La simplicidad de él para disparar y sacar y llevarse una medalla. Entonces eso, ¿no? Hagámosla simple, evitemos gastos costosos, innecesarios y sobre todo ineficaces. Seamos éticos, seamos críticos con nuestro desempeño, seamos honestos, tratemos a las personas como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. Ah, había puesto el... Bueno, che, hasta acá llegamos, ¿eh? Eh, Bueno, si quieren prender las cámaras, me quieren comentar algo, quieren que charlemos, me quieren putear, también está bien, ¿eh? ¿Quieren prender las cámaras? Si están ahí todavía. Hola, Romina. No se te escucha, está silenciada. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Romina? Che, ¿vos trabajás con pacientes con disfunción temporomandibular? No, no, no. Yo trabajo con pacientes neurológicos y Ah, trauma. ok. Sí. Pero bueno, ¿te resuena un poco esto? Porque esto en otras áreas de traumato, por ejemplo, lo vemos. Sí, 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 de haberlo escuchado, no estoy tan actualizada por ahí. Mm, Pero tengo una duda, o sea, vos, sí. ¿cómo abordás entonces un paciente con un dolor, digamos, así temporomandibular? O sea, no te fijas tanto en la biomecánica y cómo a lo concreto, digamos. Ok, mirá, Por ahí no va en lo que era la charla, pero, claro, ¿no? sí. Capaz No, que. igual, todo bien. Igual sirve porque quizás a otro también le pase lo mismo. Pero básicamente nosotros nos guiamos por los criterios diagnósticos. Y como mencioné en algún momento, los criterios diagnósticos se dividen en dos ejes. El primer eje va a ver toda esa parte, todo esto que mencionás, es decir, cómo se mueve la articulación, cómo está el disco, cómo es la característica de ese dolor, si es un dolor agudo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, básicamente es la evaluación, es poder nosotros clasificar a la persona para luego poder plantear un plan de tratamiento. Entonces, quizás en un paciente
más agudo, ¿sí? Que tenga características como por ejemplo limitación de la movilidad asociada con no sé, algunos procesos degenerativos, que realmente ese proceso degenerativo esté dando sintomatología. Bueno, lo abordaremos quizás con una mirada más biomecánica, si se quiere, es decir, ganar movilidad, ganar apertura, darle ejercicios y demás. Y en otras personas que por ahí estén solapadas, porque pueden ser personas que vengan, no sé, de 6 meses, que tienen limitación de la movilidad, pero a la vez también tienen dolor, podríamos sospechar de que quizás ese disparador puede haber sido algo que haya pasado por los tejidos, pero ya por el tiempo que pasó, ya ese tejido debería haber sanado. Entonces, ese mecanismo de dolor, ¿te acuerdas del gráfico ese que mostré que se hacía el bucle? Entonces, ese dolor o el afrontamiento de esa situación de esa persona no estuvo bien adaptada. Entonces, en esa persona quizás tengamos que hacer los dos tratamientos, es decir, ganar la movilidad, y quizás la terapia manual nos puede ayudar, pero también el ejercicio, pero fundamentalmente con ese tipo de personas vamos a tener que hacer educación y evaluar todo esto que hablamos, ¿no? Las creencias, los miedos y demás, porque una persona, por ejemplo, que después de un trauma, o quizás no, simplemente se levantó un día, le hizo clic y le empezó a doler y tiene una limitación de la movilidad. Pasó el tiempo, se dejó estar, se dejó estar, se dejó estar, y de repente fue a una guardia y le dijeron, bueno, mira, tenés que dejar de masticar chicle, tenés que hacer una dieta blanda, tomar sopa, puré, y nada, venite en un par de semanas, que si esto no funciona, quizás te tengan que operar. Entonces esa persona está llena de miedos, le dijeron que no podía mover, le dijeron que no tenía que comer chicle, que tenía que comer cosas blandas. Entonces esa persona entra en una evitación, empieza a sentir, a creer que es frágil, y básicamente se vuelve un círculo vicioso. No sé si me explico. Entonces, el tratamiento es centrado en la persona, o sea, en las características de cada persona. O sea que las creencias son más que nada como relacionadas con el miedo, o sea, como que vos tratás de convencer a la persona de que no pasa nada si mastica cualquier consistencia, digamos, o sea, a lo básico, ¿no? Te pregunto, es Claro, como un convencimiento, porque la verdad que no tengo esa formación de la facultad, no la tenemos, ok. y como que a Sí, veces cuando hablan de educación no me imagino cómo bueno, esto, no tenés que tener miedo, tipo coaching, digamos. ponele que algo así. Pero sí, básicamente nuestro objetivo es intentar cambiar esos pensamientos negativos de las personas, pero con información basada en evidencia, ¿no? Es decir, que, a ver, te hago la contraposición. Este mismo tipo de personas o con dolores persistentes, a veces pueden resultar con terapias alternativas o algún ritual. Por ejemplo, personas que van a una misa de sanación con un dolor que tienen hace 4 o 5 años. De repente alguien le dijo, che, mira, anda allá al pastor que te vas a curar. Entonces, toda esa información alrededor, gente ahí fogoneando y demás, muchas veces estas personas terminan creyendo que pueden hacerlo y realmente pueden hacerlo, porque ya su dolor no está en los tejidos. Es decir, el circuito ese dolor ha cambiado. No sé si me explico. Pero nosotros deberíamos hacerlo de una forma más responsable. ¿Sí? ¿Se entiende, Romina? Bueno, che, ¿alguien más ahí? Miguel, ¿cómo estás? Hola Román, ¿cómo estás? Bien, Qué bien. gusto. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla. La verdad es que lo que pusiste ayuda mucho a entender y ver que los trastornos temporomandibulares generalmente tienen una perspectiva biomecánica, ¿no? Y siempre está muy relacionado a lo que pasa en la articulación y no lo que acabas de poner en contexto acerca de las creencias, la mala información, el miedo que se genera respecto a que como que las lesiones son para siempre, ¿no? Que hay que darle dieta blanda,
entendiendo que la articulación temporomandibular desde intraútero está hecho en movimiento, ¿no? O sea, que es una articulación hecha para moverse, es fuerte, está hecho para cargar peso. La anatomía y la biomecánica misma de la articulación tiene otras características comparado con la rodilla o el hombro, en la cual se soporta en la carga. La articulación temporomandibular, si no se carga, empieza a degenerar más de lo que erróneamente pensaríamos si se carga más, ¿no? Entonces me parece súper lo que estabas explicando y también lo que comentaba la colega respecto a que a veces es un poco decir qué hacemos aquí en estos pacientes que ya pasó el tiempo de curación de tejido y todavía persisten los síntomas. Bueno, hay que pensar que están asociados a procesos más neurocognitivos, está más a nivel del sistema nervioso central y que por ahí va el tratamiento, ¿no? También la parte, bueno, sabemos que este homúnculo de Penfield o el cuerpo virtual, la representación de la cara y las manos son mucho más grandes porque están más llenos de neuronas. Entonces también suele ser bastante generosa la articulación temporomandibular cuando se hacen tratamientos eh, localizados, ¿no? Y por efectos neurofisiológicos responden de manera más satisfactorias porque tienden a disminuir el dolor, mejorar la apertura bucal en momentos, en corto plazo, ¿no? Pero no todos tienen esa característica. Por eso es que la identificación de personas, estos criterios diagnósticos de ver qué es lo que prima, si prima más el eje 1, el eje 2, también ayuda a determinar el tipo de estrategia que necesita, ¿no? Y este cambio de paradigma, he visto que has estado mostrando muchos artículos de odontología. Es verdad que la odontología está haciendo un cambio notorio en cuanto, primero, a lo que es el entendimiento desde la neurociencia y desde la neurofisiología, y también pasando por comprender la anatomía desde una perspectiva mucho más realista, ¿no? Sabemos que dentro de la odontología el paradigma natológico de esta tridimensionalidad y todo esto, hoy por hoy ya no tiene mucho sentido, no mucho respaldo. Entonces, este entendimiento de la biomecánica desde una perspectiva más científica y con menos nocebo, ayuda también a que los clínicos den respuestas y soluciones mucho más positivas a los pacientes, ¿no? Y no solo ha cambiado en trastornos temporomandibulares, sino todo lo que refiere a dolor musculoesquelético. Entonces, yo creo que esta perspectiva que planteas ahora me parece súper, súper interesante porque es una vuelta a la esquina de lo que se pensaba, ¿no? Estos modelos biomédicos exclusivos, natológicos exclusivos, ya están dejando de tener importancia. Y no porque alguien los cuestione, ¿no? Sino que se van cuestionando a sí mismos. A sí mismos se van cayendo estos paradigmas. Y Sí, entonces eso es súper. Felicitaciones. no, totalmente, Miguel, totalmente y mil gracias ahí por el aporte, pero sí, vos fíjate que hay una de las publicaciones, hay una que habla justamente del actuar médico, ¿no? Ético, médico, y habla de esto, ¿no? Y plantea justamente esto, ¿no? Como han pasado tantos años y aún así se siguen no solamente ejerciendo, porque puede resultar de personas que no están interesadas en capacitarse o actualizarse o por falta de interés o por falta de recursos, pero a contraposición todavía se están dando formaciones con esos conceptos. Sandra, sí, Hola, ¿qué ¿cómo tal, estás? Román? Gracias por compartir hoy esto, muy interesante. Gracias a Yo vos. hace 8 años que me estoy dedicando a TM, si bien hace Bien. bastante más de 30 que me recibí, y fue un cambio de panorama total, ¿viste? Desde que empecé a Ah, hacer ATM. La visión del cuerpo, siempre trabajé en estética y en postura,
desde técnicas más bien blandas y con una mirada muy holística, por un camino personal que yo siempre hice, lo fui llevando a la profesión inevitablemente, ¿viste? Uno transita cosas que tienen que ver con uno. Y viste que me pasaba esto de sentir que, por ejemplo, en una cervicalgia no terminaba de mejorar el paciente, aún haciendo todo lo que yo sabía o creía que sabía, y cuando empecé a sumar ATM, me destrababa otras zonas que en un principio pensaba que nada que ver, y sin embargo el paciente me lo demostraba, ¿no? Y entonces con esta mirada integral, y si bien somos académicos y tenemos muchos años de profesión, y yo también fui docente universitaria, tenemos una mirada científica siempre, Mm. dejarse fluir hacia otras miradas, como decías vos, ¿no? De las emociones. Yo trabajo con eso y lo llevo a todos los ámbitos. Y vos pensás que la boca es el primer reflejo de succión, está en la boca. O sea, nuestra primera comunicación con el mundo está en la boca. Entonces, esa articulación no es solo la articulación en sí, sino todo lo que tiene que ver con la boca, con la lengua. El mandato de callate la boca, cerrá la boca, chito la boca. Si todos los mandatos me dijeron cerrar la boca en la escuela, señor, cállese, señorita, cállese. ¿Qué, ¿Qué recibe tu cerebro? Cerralo, y cerralo, los músculos masticadores se cierran, se contraen. Entonces, desde esa liberación, yo te puedo decir que cada paciente, de todos los que tuve, que son muchísimos, fueron cada uno de ellos distintos, y me animaría a decir, sin ninguna arrogancia, que el 100% mejoraron. Bien. No te digo que se curaron, no te digo que se curaron, No, obvio, claro. mejoraron. Todos, Sí, a ninguno le fue indiferente el tratamiento. sí, por eso creo la importancia de esto, ¿no? De la educación, es decir, que no sean personas que dependan, o sea, terapia dependiente, ¿no? Es decir, nosotros desde la educación, Exactamente. el informar, esto que mencionaba Miguel, ¿no? Que es una articulación muy noble, que tiene la capacidad Sí. de adaptarse, Ujú. que necesita recibir carga, bueno, probablemente en otras situaciones futuras estas personas pueden resolver solas. Y quizás, si Sí. pasara un tiempo, te digan, che, mirá, la verdad que estoy bien, no tuve grandes problemas, pero me está sucediendo esto. De una forma más natural, ¿no? Y consciente de lo que realmente le sucede a esa persona. Y por otro lado, esto que mencionabas vos, ¿no? De la mirada de la boca, ¿no? Sí, muchas veces, o con esta mirada mecanicista, nosotros siempre nos centramos Mm. en los milímetros, en cuánto se desvía para acá, Exacto. y el objetivo terapéutico muchas veces de la persona es, bueno, me gustaría, me da vergüenza besar a mi novio, me gustaría comer una pieza de sushi de un solo bocado, quiero volver a Exacto, a comerme mí una comer hamburguesa. una hamburguesa triple, yo digo, ¿podés comer una hamburguesa triple y sin dolor? Objetivo cumplido, todo lo demás es lujo, le digo yo, ¿viste? Entonces, bajar el Sí, dolor, que es un montón. El odontólogo se va mucho a la medición, como decís vos, a la prótesis, a la cirugía, y el paciente que no está dispuesto, o sea, a veces yo le digo algunas cosas que las vas a corregir solo con eso, y no me gusta hablar de corregir, me gusta hablar de readaptar. Entonces, con esto que hay, vamos a readaptarlo para que vos funciones. Si no querés usar una prótesis, bueno, vamos con lo que hay, que es mucho, podemos hacer mucho. genial, genial, Sandra. Gracias. No, a vos, por estar ahí también y participar. Bueno, gente, nada, de nuevo, muchas gracias por estar ahí. Espero haber sumado algo. Eh, nada, así que después voy a preparar algunas otras charlas y acá que lo tengo a Miguel, ya seguramente lo voy a invitar. Aprovecho que está ahí, así ya lo comprometo para armar alguna otra que sabe un montón. Él es, además de fisioterapeuta, es odontólogo. Así que bueno, ya lo tenemos ahí, así que ya lo comprometemos. No, gracias, gracias, Román, gracias. Y lo que decía la compañera es verdad. Nunca me había puesto a pensar de todos esos mensajes desde pequeño, ¿no? Cierra la boca, calla la boca, que tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final termina teniendo estos trismos básicamente por mensajes y no tanto por lo que sucede algo en la articulación. Interesantísimo, la verdad que no lo había escuchado. Muchas gracias por eso. Totalmente, Miguel. Y viste que a grandes rasgos, cuando se encuentran con, bueno,
se encuentran con profesionales que por ahí no están actualizados, les sucede exactamente lo mismo. Deja de comer chicle, deja de comer milanesa, deja. Y bueno, y ahí viene, ¿no? Todo ese bucle de dolor, ¿no? Así que bueno. Che, la verdad, gracias a todos ahí por la participación y yo por mi parte no les quito más tiempo. Vayan a descansar, a comer algo rico. Gracias, Román. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Muchas gracias. A Chao. ustedes, chao, chao. Gracias, Román. Buenas Chao, noches. chao. Buenas noches.